porque México no es un puñado de narcotraficantes que nos están dañando la imagen. México es cultura, riqueza, gastronomía, historia. Lo más valioso de esta generación, de estas generaciones nuevas, hablo de los Centennials y los Alfa, es que tienen voz. Global Thinking, un podcast de Global University. Comenzamos. ¿Qué onda con la educación en México? A ver, la realidad es que la educación es el soporte de todo. O sea, yo creo que un país no puede entenderse sin un sistema educativo funcional, un sistema educativo que genere valor. Y yo creo que en México simulamos mucho la educación. En México nos faltan más universidades comprometidas con la formación de gente que soporte la economía y menos universidades que simulen conocimiento para dar títulos sin mucho esfuerzo. Creo que deberíamos tener más colegios que conecten la innovación, la creatividad y la emoción de los niños y menos colegios donde los niños salgan aburridos. Yo creo que ese es el objetivo de la educación. La educación tiene que volverse en el soporte total de una economía. Yo no puedo concebir un país sin un sistema educativo que funcione adecuadamente, y creo que nos estamos equivocando. En México hay un rezago educativo tremendo. O sea, tenemos que aceptar que las cosas no están funcionando bien, tenemos que aceptar que no estamos preparados para el siglo XXI, tenemos que aceptar que si no hacemos algo, todos nos podemos convertir en un país mucho más pobre en el siglo XXI, porque ya no va a haber multinacionales que nos abran espacios laborales frente a una robotización acelerada de la manufactura. Entonces, tristemente, América Latina no está preparada para ello. Ayer veía una entrevista de Andrés Oppenheimer en CNN, y Andrés decía que realmente hay un panorama catastrófico de América Latina en el sistema educativo, porque nosotros creemos que los recursos naturales, el petróleo, ahora el litio, nos va a seguir soportando la economía del país, y la realidad es que eso no va a funcionar. Yo creo que es muy lamentable que nuestros gobiernos no hayan sido capaces de entenderlo, porque pues tenemos país con muchas riquezas. O sea, no solo riquezas en lo natural, en la geografía, no, riqueza de su gente. O sea, México todavía sigue teniendo una tasa de natalidad que le permite una base de personas que pueden construir cosas. Europa no. O sea, Europa está viviendo un proceso donde su población se está haciendo vieja, donde le están cerrando mucho las puertas a la inmigración. Entonces tienen otro tipo de problemas. Yo creo que nuestros gobernantes no han sido capaces de entender ese bono poblacional, cómo conectarlo con la construcción de un país preparado para el siglo XXI. Y todo eso pasa porque no hay un sistema educativo acorde a las necesidades que el mundo necesita, ¿no? Hablo de los países de América Latina. ¿Están los jóvenes preparados para el mundo? Hay un tema que a mí me parece muy doloroso, y es que nosotros, la generación X, los baby boomers y un poco los millennials más viejos, estamos señalando de manera peyorativa a las nuevas generaciones, a los centennials y a los alfa, y les estamos diciendo que son generaciones de cristal, que todo les duele, que nada quieren compromiso, una gran cantidad de situaciones que a mí me parecen completamente absurdas. Yo creo que cada generación tiene habilidades muy potentes, y la clave es lograr conectar, porque hoy tenemos a unos baby boomers que son los que controlan el mundo con los recursos. Están unos generación X que también tienen recursos, pero que son acostumbrados al trabajo. Después tenemos unos millennials que empezaron a vivir experiencias, pero los centennials y los alfa son conectados a la tecnología, son soñadores, son hacedores, son cultura maker. Entonces tenemos que conectar cómo para que esas nuevas generaciones puedan aprender lo mejor de las nuestras, de las más viejitas, pero nosotros también aprender de ellos. Eso en la interconexión de generaciones. Pero la realidad es que yo sí creo que están preparados. Yo sí creo que están preparados, porque es una generación que se está replanteando preguntas que nosotros no nos quisimos hacer. Hablo de nosotros, baby boomers X y millennials más viejos. No nos quisimos hacer, como el cambio climático. O
sea, nosotros creemos que el planeta va a aguantar los cambios de temperatura, la emisión de gases de efecto invernadero, y nosotros estamos muy cómodos con eso. Y las nuevas generaciones dicen, no más. O sea, yo sí me quiero mover en bicicleta, yo sí me quiero mover en un scooter, yo sí quiero atender a los animales abandonados, yo sí creo que la corrupción debe acabar. Y entonces son mensajes muy potentes que nosotros tarde o temprano vamos a tener que recibir, porque ellos van a ser los que controlen el planeta. Ya los jóvenes organizados son capaces de poner un presidente. O sea, hemos visto casos en el mundo donde los jóvenes organizados, porque hoy lo más valioso de esta generación, de estas generaciones nuevas, hablo de los centennials y los alfa, es que tienen voz. Y tienen voz porque hoy tienen las redes sociales que los pueden conectar a cualquier parte del mundo, a sociedades muy grandes que antes nosotros no podíamos hacer. Cuando nosotros teníamos una queja en nuestra casa antes y queríamos enojarnos por algo, nuestra mamá o nuestro papá nos miraba seriamente y nosotros nos quedábamos callados. Y la realidad es que estos chavos y estos jóvenes sí tienen esa voz. Entonces yo creo que sí están preparados, yo creo que es otro tipo de habilidades, pero la realidad es que es una generación totalmente diferente, para un mundo diferente, para un mundo que está en problemas. Y es una generación menos consumista, o sea, es una generación donde va a poner a tambalear las marcas tradicionales. O sea, yo no veo a los centennials y a los alfa comprando marcas plus, no veo comprando relojes, no veo. Y entonces el mundo va a empezar en ciertas industrias como a tambalearse, y ahí es donde nos tenemos que adaptar. Y tenemos que empezar a ver otro tipo de valores. Yo veo la industria hotelera, por ejemplo, amenazada. O sea, frente a un Airbnb que te vende experiencias en donde quieras. ¿Quieres dormir con los indios tarahumaras? Yo te vendo esa experiencia y tú vas a comer y a cenar y a hablar con ellos y a ver las estrellas con ellos. Y eso no te lo puede dar una cadena como Marriott, ¿no? Entonces yo creo que es un mundo diferente. Yo sí confío en esta nueva generación y por eso todos los días busco cómo formar más a estas generaciones, cómo ayudarles y darles herramientas para que su esencia y lo que los hace diferente cada vez sea más potente, pero que también conozcan otras habilidades, ¿no? Y otro tipo de cosas que también fueron potentes en las generaciones anteriores, como la mía, que es X, ¿no? Entonces, pues ese es mi objetivo, conectar, sacar lo mejor de las nuevas generaciones, fortalecerlas con algunos elementos para que de verdad sí estén preparados para gobernar el mundo o muchos planetas, porque ya no solo va a ser un mundo, ya no solo va a ser la Tierra, quizás veamos sociedades en Marte muy pronto, ¿no? ¿Cómo debe ser una nueva política? A ver, son muchas cosas. La primera es, yo creo que hay un desencanto de la política en México, terriblemente delicado. Me parece que la gente no cree en los políticos. Yo soy un defensor de la democracia. Yo creo que la democracia nos hace fuertes. Yo creo que esta democracia de representación es potente para un país, ¿no? Que alguien represente nuestras ideas y nuestros sueños. El problema es que ha habido un desencanto entre esos políticos que han buscado objetivos personales y ya no representan a la sociedad. Y eso se ve, ¿no? Es peyorativo casi que cuando uno le dice a alguien, yo saludo a alguien y le digo, hola diputado, pero lo hago porque, no sé, me gusta saludar a la gente y decirle cualquier cosa y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás, diputado? Y la gente dice, a mí no me insultes. O sea, realmente hay un enojo con la política y eso pasa en México. Y eso es terrible porque no confiar en nuestras autoridades nos hace completamente débiles. Ahora, hay un tema de México. México es potente porque México es una de las 15 economías más grandes del mundo. México es un país espectacular, tremendamente cultural, con una riqueza cultural demasiado avasalladora, potente, fuerte, con color, con garra, con fuerza. Hay cosas que tiene México tan simbólicas que en cualquier lugar del mundo te reconocerían. O sea, un sombrero charro en cualquier, o un mariachi, te lo reconocen en cualquier lugar del mundo. Estés en Japón, en Tailandia, en Colombia. O sea, esa fuerza mexicana es una puerta, es una apertura al mundo. Ahora, tristemente, ahora nos reconocen por el narcotráfico.
¿no? Y entonces a uno hay veces le da como pena sacar el pasaporte porque de una van a decir mexicano droga, mexicano revísenlo, ¿no? Y son cosas que duelen mucho, duelen porque México no es un puñado de narcotraficantes que nos están dañando la imagen y que nos están destruyendo al país. México es cultura, riqueza, gastronomía, historia, indigenismo, colonia, pirámides, comida deliciosa, elaborada. O sea, México es su gente, es la unión frente a la adversidad. México es fútbol, México es una gran cantidad de cosas. Y México no es un puñado de narcotraficantes y eso duele mucho. Pero yo creo que dentro de nuestra capacidad cultural más bien, o nuestro reconocimiento como una sociedad potente, tenemos la gran oportunidad de conectarnos al mundo a mil cosas. Y yo creo que los jóvenes mexicanos lo pueden hacer. Ahora, hay cosas muy lindas. Mira, una vez tuve un convenio con la Universidad de Illinois en Chicago y querían a nuestros doctores, ¿no? Y yo decía, ¿por qué les gustan tanto los doctores mexicanos? Y me decía el director de una clínica en Chicago, me decía, mira Juan Camilo, el médico mexicano desarrolla muchas habilidades porque donde trabaja muchas veces en comunidades no tiene más que sus manos. En Estados Unidos nosotros tenemos en los centros de salud, por pequeño que sea, todo lo necesario para atender una emergencia, una situación compleja. Es más, tenemos la posibilidad de que venga un helicóptero a llevarse al paciente. En México no. Entonces el médico mexicano se vuelve muy fuerte y muy capaz ante la adversidad. Tiene muchos conocimientos, pero aparte tiene una creatividad para solucionar problemas que en Estados Unidos no tenemos. Y eso me pareció muy potente, porque eso es entender de la adversidad cómo hago un valor, o sea, cómo hago una fortaleza de la adversidad. Ayer justamente tenía una conferencia con jóvenes de Jesús María y yo les decía, uno se puede quejar por haber nacido en un municipio pobre, porque los papás no tienen recursos, porque México es violento, pero ¿cómo vuelves eso un valor y una fortaleza? Esa es la clave y eso te hace mucho más potente. Y cuando tú empiezas a investigar sobre la historia de gente que ha sido exitosa, ha tenido historias dolorosas, historias de donde hay barreras muy fuertes que fueron capaces de brincar y volver esos obstáculos una posibilidad de desarrollo. Entonces yo sí veo a los jóvenes mexicanos completamente conectados al mundo, que hay que tener voluntad. También veía una entrevista que le hicieron al presidente Bukele de Salvador, y él decía que su sueño es poner pareja a la mesa, o sea, darle a todos oportunidades, y está haciendo un esfuerzo por mejorar la educación, mejorar los planes de estudios, que todos los niños tengan computadora, que tengan internet y poner las pesas. Dice, pero al final tú vas a decidir a dónde quieres llegar, porque yo no te puedo obligar a lograr el éxito. Si tú no quieres lograr el éxito, es tu responsabilidad, no la mía. Yo te voy a tratar de poner la mesa pareja, ¿no? Y eso me parece muy potente porque al final la voluntad es lo que te mueve. O sea, yo puedo querer tener todo en mi casa, pero si la voluntad no me mueve, puedo ser un frustrado. Entonces, eso me parece muy potente y yo creo que México cada vez... nuestros jóvenes van a darse cuenta de lo potentes que somos y obviamente necesitamos instituciones educativas que los motiven a hacer ello. Y por eso Global University y el Colegio Nuevos Horizontes Global School y Global High School son instituciones que buscan eso. O sea, decirle a los jóvenes que son potentes y que su voluntad los puede llevar a donde quieran. Global Thinking, un podcast de Global University.